Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Hay quien ahora se inquieta al descubrir que mientras Europa hablaba de otras cosas, la transición ecológica o la recuperación económica, Alemania estaba preparándose en silencio para una guerra. 3 años lleva haciéndolo. No cualquiera, un conflicto a gran escala protagonizado por Rusia y que podría devolver al continente a los peores fantasmas del siglo XX. Columnas de tanques atravesando autopistas convertidas en rutas de invasión, puentes volados por sabotajes, zapadores instalando otros puentes. Y es que el Oplandeu, el Operation Plan for Germany, es un documento de casi 1.200 páginas, en su momento clasificado como secreto, que revela que el ejército alemán, el Bundeswehr, ha estado trazando desde 2022 un escenario en el que el país se convertiría en plataforma logística central de la OTAN en caso de un enfrentamiento con Moscú. No es un ejercicio teórico, ni mucho menos es un plan detallado, actualizado periódicamente, que contempla la movilización de hasta 800.000 soldados aliados y hasta la requisa de infraestructuras civiles porque hay carencias en ciertos ámbitos, pasando, como es obvio, por la protección de puentes estratégicos, la coordinación con empresas privadas para suplir esas carencias crónicas del ejército y lo más preocupante, todo diseñado partiendo de la premisa de que Alemania ya no está en paz. El general André Bodemann, uno de los responsables del informe, lo dejaba claro en su comparecencia ante el Parlamento Europeo. Nos encontramos en una situación que ya no puede describirse como tiempo de paz. Es una frase que al final viene a ser un eco de tiempos lejanos, de cuando Europa se dividía entre bloques y de cuando las Autobahn, las autopistas alemanas construidas, recordemos, en los años 30, bajo el Tercer Reich, precisamente para facilitar el movimiento rápido de tropas, se convertían en símbolos de una maquinaria de guerra siempre lista, siempre preparada para atacar uno u otro lugar de Europa. Hoy esas mismas carreteras, junto con puentes sobre ríos importantes como el Rin y el Oder, son identificados en el Oplandeu como puntos críticos y vulnerables. Y es que décadas de infrainversión han dejado una red de transporte envejecida en la primera potencia continental, con puentes deteriorados, con capacidades logísticas insuficientes que no servirían para garantizar el tránsito masivo de tropas y de equipos, con los zapadores que tendrían que trabajar a destajo y con inversiones que habrían que imponerse ahora mismo para compensar estos déficits. En caso de guerra, el informe señala que estos cuellos de botella podrían llegar a paralizar el envío de refuerzos al frente oriental, donde, parece obvio, se libraría la batalla decisiva. Llama la atención también en este plan la obsesión por la coordinación entre lo militar y lo civil. Y es que la capacidad dual se ha perdido ahora mismo. El Oplandeu reconoce que desde los años 90 las infraestructuras se han diseñado pensando únicamente en tiempos de paz, en usos pacíficos, sin contemplar su posible conversión en herramientas de guerra, de uso dual al menos. Por eso el documento insiste en la necesidad de reactivar viejos protocolos, como la requisa de camiones cisterna. De hecho, el ejército solo tiene 70 ahora mismo, el ejército alemán. Se necesitarían al menos 1.000. La movilización de hospitales civiles para atender heridos de combate o la colaboración con compañías logísticas privadas como Deutsche Bahn, en este caso pública pero logística, o el puerto de Hamburgo, para garantizar el flujo de suministros. Incluso se plantea la creación de socios estratégicos en el sector privado, algo impensable hace una década, cuando la idea de una guerra en Europa a cualquiera que se nos preguntara nos parecía un verdadero anacronismo. Lo más perturbador, sin embargo, no es el plan en sí, sino lo que representa el regreso de Alemania al centro de la maquinaria de guerra europea. Durante la Guerra Fría, la República Federal era el escenario donde un hipotético conflicto entre la OTAN y el Pacto de Varsovia posiblemente se podría desarrollar, el lugar desde donde se enviarían tropas, armas, suministros de combate. Esto, al final, nos demuestra que ahora, si pasara algo en Ucrania, si pasara algo en Polonia, al final Alemania volvería a ser esa retaguardia logística, si no el campo de batalla. Desde luego está claro que sí, la retaguardia logística, desde donde se enviarían tropas, armas y suministros hasta el combate. Esto tiene implicaciones de calado. Alemania acepta, por un lado, que el fantasma de la guerra vuelve a su territorio, también que la OTAN ya no es un mecanismo de disuasión, es una alianza que tiene que prepararse para el combate real.
o hechos prácticos concretos como que las Autobahn, esas autopistas que hoy se usan para viajar y para transportar mercancías, fueron concebidas por los ingenieros del Tercer Reich como arterias para el Blitzkrieg, esa guerra relámpago que consiguió conmocionar al mundo. Un diseño sin curvas pronunciadas, con puentes resistentes, con tramos muy rectos, que responden ¿a qué? Pues a eso, a la necesidad de mover divisiones acorazadas a toda velocidad. Pues hoy esos mismos tratados aparecen en los planes de Opel Deu como rutas críticas para el despliegue de la OTAN. Las carreteras que ayudaron a Hitler a invadir Europa podrían ser ahora las que salven a Europa de una nueva invasión, en este caso llegada desde Rusia. El hecho, además, que también tiene otra lectura, es que Alemania asume su propia vulnerabilidad. Es evidente que sería un objetivo prioritario por parte de Rusia si finalmente se produjera ese ataque, porque su economía, la mayor de Europa, es el motor que sostiene a toda la Unión Europea. Por lo tanto, ataques a infraestructuras críticas alemanas no paralizarían solo al Bundeswehr, paralizarían a toda la respuesta occidental a esa agresión. La parte positiva es que, a pesar de todo, el plan existe, está pensado, hay preparación. Es un mensaje a Rusia, desde luego, que Alemania no piensa ser el eslabón débil de la OTAN. Eso sí, mientras el gobierno ha impuesto un aumento histórico del gasto en defensa, una parte significativa de la sociedad alemana sigue resistiéndose a aceptar que el país debe rearmarse. En este nuevo mundo, Alemania vuelve a ser el centro, no como agresor, como sucedió en los años 30 y 40, sino como pieza clave de la defensa occidental. Los demás, pues quizá tendríamos que empezar a plantearnos algo similar si no queremos que nos pillen con el pie cambiado. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta llegan los titulares de información geopolítica que elabora Blanca El Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. ¿Tienes tos, fiebre leve o malestar? La primera atención empieza en ti. Hidrátate, descansa y cuídate en casa. La primera atención empieza en ti, pero nunca estás solo. Si los síntomas empeoran o perteneces a un grupo vulnerable, acude a tu centro de salud. En Atención Primaria estamos para ti. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. La Comunidad de Madrid pone en marcha el Plan Renove 2025 de electrodomésticos, con ayudas de hasta 300 euros para la sustitución de cada electrodoméstico antiguo. Así mejoras la eficiencia de tu hogar y reduces el importe de tu factura, hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Comunidad de Madrid. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Abordamos ya toda la información geopolítica de la jornada. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Nasri Asfura, que encabeza los resultados de las elecciones presidenciales en Honduras. El candidato presidencial del conservador Partido Nacional, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió apoyar públicamente, va ganando en las elecciones celebradas este domingo en Honduras, seguido de Salvador Nasralla del Partido Liberal. Trump da un ultimátum a Maduro y advierte de una posible operación militar inminente. El presidente de Estados Unidos ha lanzado un ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone el poder de manera inmediata antes de anunciar el cierre total del espacio aéreo de Venezuela. La comunicación producida en una llamada entre Washington y Caracas incluye, según fuentes estadounidenses, una oferta de evacuación garantizada para Maduro, su esposa y su hijo, siempre que el mandatario venezolano aceptara dimitir en el acto. Entre tanto, las aerolíneas siguen pendientes de si se prorroga el aviso de la Agencia de Seguridad Aérea vigente hasta hoy lunes sobre los vuelos a Venezuela, país, por cierto, que ha anunciado la cancelación de la licencia a Iberia, aunque mantiene las de Air Europa y Plus Ultra. Mientras continúa la actividad diplomática de Estados Unidos para sacar adelante su plan de paz en Ucrania. Frenética actividad tras la reunión que celebró ayer domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con representantes ucranianos y el viaje que el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, inicia hoy en Moscú. Mañana se verá con Vladimir Putin. Zelensky, por su parte, se reúne este lunes con Macron en París, mientras y en Bruselas, reunión de los ministros de Defensa de la Unión Europea para abordar la guerra en Ucrania. El Papa se encuentra ya en Líbano en la segunda etapa de su viaje. Y se reúne este lunes con miles de jóvenes en la plaza adyacente al Patriarcado de Antioquía de los Maronitas para un mensaje de esperanza a una población herida por la situación económica y la migración. León XIV también se reunirá con los obispos y religiosos en el santuario de Nuestra Señora del Líbano en Arisa. Trump prepara una nueva redada contra la población inmigrante en Nueva Orleans. Hasta allí llegarán centenares de agentes de la patrulla fronteriza que encabeza la campaña del presidente Trump para lograr deportaciones masivas. La Casa Blanca ha echado mano de los agentes fronterizos para intensificar las redadas en Los Ángeles, Chicago y más recientemente en Charlotte, mientras que las organizaciones de apoyo a los inmigrantes han pedido a estos que, si pueden, se queden seguros en sus casas. Las inundaciones que afectan a varios países de Asia dejan más de 1 millar de fallecidos. Las inundaciones que afectan a varios países de Asia, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia por un fuerte temporal de lluvias dejan este lunes un total de al menos 1.012 fallecidos, con la isla indonesia de Sumatra como la más afectada, con 502 fallecidos. Netanyahu pide al presidente de Israel el indulto para acudir a los comicios de 2026. La petición de indulto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de su juicio por corrupción abre un periodo de meses de incertidumbre y tensión política y social en Israel, y mientras en Gaza la llegada de la segunda fase de alto el fuego sigue en el aire. Profundizamos ya en todas estas informaciones, Blanca. El mundo sigue pendiente de la geopolítica en esta recta final de año, con las conversaciones de paz en Ucrania en el centro del foco informativo. Conversaciones que avanzan y que llevan al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, a entrevistarse mañana con Putin en Moscú. Mientras, y en Europa, Zelensky se reúne con Macron y los ministros de Defensa celebran una reunión en Bruselas, donde la jefa de la diplomacia comunitaria ha pedido que la Unión Europea tenga algo que decir en estas negociaciones. Gemma González. Las conversaciones de paz en Ucrania parecen coger impulso y, como muestra, la reunión mañana del presidente ruso Vladimir Putin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, con quien abordará la marcha de las negociaciones. Lo ha confirmado el portavoz del Kremlin, quien no ha querido confirmar, eso sí, si después habrá algún tipo de negociación. El viaje de Witkoff había sido anunciado la semana pasada por el propio Donald Trump, y su visita tiene lugar después de que una delegación de funcionarios ucranianos tuviera un encuentro ayer domingo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Florida. Mi objetivo, obviamente, no es solo el fin de la guerra, eso es esencial y fundamental. Queremos ver el fin de la matanza, la muerte y el sufrimiento. Y estoy seguro de que los ucranianos, y sé que ellos también, desean la paz. Pero también se trata de asegurar el fin de la guerra, que deja a Ucrania soberana e independiente con la oportunidad de una verdadera prosperidad. Así que no se trata solo de poner fin a una guerra, se trata de poner fin a una guerra de forma que se cree un mecanismo y una vía de avance que les permita ser independientes y soberanos, no volver a sufrir otra guerra
y generar una enorme prosperidad para su pueblo. No solo reconstruir el país, sino entrar en una era de extraordinario progreso económico. Reunión en Florida a la que también asistió Witkoff. El enviado especial de la Casa Blanca ha estado en el ojo del huracán después de que se filtrara una conversación en la que supuestamente le dijo a un funcionario ruso que elogiar a Trump ayudaría a suavizar una llamada con Putin para hablar de la guerra en Ucrania. Tras esto, Trump defendió a Witkoff, asegurando que es algo habitual en las negociaciones, en las que añadió que probablemente el enviado esté haciendo comentarios similares a los ucranianos. Putin también ha querido dar un espaldarazo al enviado especial de la Casa Blanca al asegurar que no hay motivo alguno para acusar a Witkoff de que sea demasiado complaciente con sus colegas rusos. A la espera de la reunión mañana entre Putin y Witkoff, los focos se centran este lunes en Zelensky de viaje en París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron. Es la segunda vez en 2 semanas que el presidente ucraniano visita la capital francesa para reunirse con Macron en la semana crítica para el futuro de Ucrania. Sobre la mesa de discusión dicen desde el Elíseo la situación y las condiciones para una paz justa y duradera. Zelensky y Macron harán balance además del trabajo realizado sobre las garantías de seguridad en el marco de la coalición de voluntarios que reúne a 35 países y que cuenta con una incipiente infraestructura en las afueras de París, preparada para ponerse en marcha desde el primer día en que se logre la paz. Tras París, Zelensky visitará mañana Irlanda. Entre tanto, y en Bruselas, reunión este lunes de los ministros de Defensa de la Unión Europea. A su llegada a la reunión, la jefa de la diplomacia comunitaria ha calificado de clave esta semana para la diplomacia. Está claro que Rusia no quiere la paz y por lo tanto debemos fortalecer Ucrania al máximo para que esté preparada para defenderse en estos momentos tan difíciles. Esta podría ser una semana crucial para la democracia. Asegura Kaja Kallas además que si Ucrania estuviera acompañada de la Unión Europea en sus reuniones con Estados Unidos sería mucho más fuerte. Las dos cosas que podemos hacer son, por un lado, presionar a Rusia con más sanciones y préstamos de reparación, algo que les da mucho miedo, y por otro lado, proporcionarles apoyo militar, financiero y humanitario para que puedan resistir y sobrevivir a Rusia. Y todo ello mientras en Ucrania avanza la investigación a la mano derecha del presidente Zelensky, salpicado por la llamada Operación Midas, la macroinvestigación emprendida hace más de un año por los dos principales organismos anticorrupción del país. Andriy Yermak se ha visto obligado a dimitir, y es que los casos de corrupción dentro del gobierno ucraniano podrían poner en peligro la ayuda europea. Nerea Charri. La dimisión de Yermak no ha podido ocurrir en peor momento para Zelensky, porque además de a su asesor, ha perdido a su jefe negociador cuando tiene sobre la mesa una propuesta de paz negociada entre Washington y Moscú. Supone además el último episodio de un tira y afloja entre Kiev y Bruselas a cuenta de su lucha contra la corrupción. Asunto que saltó a la palestra el pasado verano cuando el Ejecutivo Europeo criticó la ley ucraniana impulsada por Zelensky para limitar la autonomía de las principales agencias contra la corrupción, instituciones clave para la integración europea. Tras una serie de contactos, Zelensky dio marcha atrás después de que Bruselas expresara sus dudas y recordara que una serie de fondos están vinculados a reformas europeas. El problema de la corrupción es además, como decimos, una cuestión que planea sobre la adhesión europea de Ucrania. En su informe anual sobre los avances para la integración, la Comisión Europea volvió a mandar un aviso para que Kiev mantenga el rumbo y no dé pasos atrás en el combate contra la corrupción. Y en Honduras, el conservador Nasri Asfura y el liberal Salvador Nasralla se disputan la presidencia con solo miles de votos de diferencia en medio de acusaciones de corrupción de votos. Si ganase Asfura, se seguiría configurando una Latinoamérica inclinada hacia Donald Trump. Pablo Llanone. Con casi el 60% del escrutinio preliminar, la distancia entre Asfura y Nasralla es de apenas 4.000 votos. Más de 6 millones de hondureños han acudido a las urnas en medio del narcotráfico, la pobreza, la corrupción y la inseguridad. De hecho, el proceso se ha celebrado en pleno estado de excepción, vigente más de 3 años. Con los militares controlando la calle y limitando derechos fundamentales, la agenda política es clara: garantizar la seguridad y normalizar la situación en el país centroamericano. Por ello y por la estabilidad laboral ha apostado el candidato ultraconservador Nasri Asfura del Partido Nacional de Honduras. ¿Cómo poder darle a la gente esa tranquilidad de que salga a la calle? Todo eso en un orden y en una secuencia. Tener definitivamente claro cuáles son los parámetros y las necesidades de la gente para poder reducirla, pero dando oportunidades de trabajo
es el primer paso, dar oportunidades de empleo. Es el favorito de Donald Trump, quien ha instado a los hondureños a votar por él. En segundo lugar, iría el candidato Salvador Nasralla, con un discurso muy centrado en combatir la corrupción. No se ha ganado el favor de Donald Trump, pese a defender puntos que podrían atraer a Washington. Honduras romperá relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Solo restableceremos vínculos cuando en Venezuela existe un gobierno electo libremente y reconocido por la comunidad democrática internacional. Washington busca ampliar sus apoyos en Latinoamérica para combatir el narcotráfico y llevar presencia militar a la región. Ya lo ha intentado hacer en Ecuador, donde Daniel Noboa celebró un referéndum preguntando a la población sobre la posibilidad de reactivar una base militar en la región. Referéndum que finalmente no salió adelante. En Honduras, si Trump se hace con el beneplácito del Estado, podría reactivar la misma plataforma logística donde entrenó a tropas para intentar derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Quizá con la idea de asegurar una alianza con el candidato Nasri Asfura, Trump ha anunciado que va a indultar al expresidente conservador Juan Orlando Hernández Alvarado, quien se encuentra preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Así ha reaccionado la familia del político hondureño a la noticia. Once again, thank you, President Trump. Thank you to your administration, to all the family and friends who have been there for us. May God bless the United States, President Trump, his administration, and may God bless Honduras. Mientras Trump se muestra decidido a indultar al expresidente hondureño vinculado al narcotráfico, está negociando con Nicolás Maduro su posible rendición después de designarle como terrorista el pasado lunes por liderar presuntamente el cartel de los Soles. Pablo. Ambos líderes han llevado a cabo un acercamiento diplomático que llevábamos años sin ver, aunque Trump no ha compartido muchos detalles al respecto. Como consideramos que Venezuela no es un país muy amistoso, enviaron a millones de personas y seguramente un número superior a eso, y muchas de esas personas no deberían estar en nuestro país, desde presos, pandilleros, traficantes de drogas, desde todas las personas que entraron en nuestro país. No deberían haber estado en Estados Unidos causando muchos problemas. No diría que fue bien o mal, fue una llamada telefónica. Múltiples aerolíneas siguen sin retomar sus vuelos mientras el portaaviones Gerald Ford ronda por el Caribe, amenazando a cada instante con una invasión inminente. En medio de una conferencia ministerial de la OPEP, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha acusado a Estados Unidos de querer apropiarse del petróleo venezolano. Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país. El Ejecutivo venezolano también ha acudido a la Organización de Aviación Civil Internacional para denunciar que Estados Unidos ha vulnerado su soberanía por impulsar el cierre del espacio aéreo del país hispanoamericano. A este encuentro también acudió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien tachó el cierre del espacio aéreo como completamente ilegal y pidió a la Unión Europea que ordene la normalización de vuelos hacia y desde Venezuela. De momento, Nicolás Maduro, ante la negativa de las aerolíneas de retomar sus vuelos, ha revocado sus licencias a Iberia, TAP, Turkish, Gol, Avianca y LATAM Colombia. En estos momentos, miles de personas se encuentran varadas sin poder viajar a Venezuela, por lo que la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha anunciado un plan para el retorno de los venezolanos varados en otros países. Aún no conocemos muchos detalles. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Los próximos minutos los dedicamos a entender cómo nos cuentan la información geopolítica de distintos medios, de distintos países, una labor
que encomendamos a Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Los incendios que han conmocionado a Hong Kong llegan a la prensa internacional. Desde The Guardian y The Japan Times se hacen eco de que se está intentando silenciar a los disruptores que exigen responsabilidades políticas. Ambos medios denuncian que la policía ha detenido a un joven activista que estuvo recogiendo más de 10.000 firmas para exigir responsabilidades al gobierno y crear una investigación independiente sobre posible corrupción. Otro asunto, después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu haya solicitado indulto por corrupción, parte de la población de Israel, nos lo cuenta así Al Jazeera, marcha por las calles a modo de protesta. Manifestantes furiosos se congregan, dice el medio catarí, frente a la casa del presidente Isaac Herzog, exigiendo que rechace la petición de indulto del primer ministro. El medio catarí añade que también se han unido a las protestas legisladores de la oposición. Más protestas, las que nos cuenta South China Morning Post, mirando a Filipinas. Allí, en el país vecino, ahora poco amigo de China, se han desplegado más de 17.000 policías para mermar las exigencias de los ciudadanos. Miles de personas se han congregado en Manila para exigir responsabilidades por un escándalo de infraestructura de control de inundaciones que ha resultado estar plagado, dice el medio chino, de corrupción. El medio se hace eco de que es la gota que colma el vaso después de meses de tifones que han sepultado ciudades. Hoy en la prensa saudí es portada la visita del Papa León XIV al Líbano, donde el sumo pontífice, dice el rotativo sunita, ha declarado que la paz no es solo cuestión de equilibrio, es cuestión, Pablo, de saber vivir juntos. El medio saudí dice que el Papa León XIV ha pedido la paz en el Líbano durante un discurso en Beirut ante más de 400 de las principales figuras políticas, religiosas y sociales del país. Mientras, desde Francia, Le Monde refleja con claridad un tema de interés para la agenda política europea y dice que el Papa León está instando a los libaneses a resistir el éxodo. Interesante enfoque que pone sobre la mesa los intereses del continente, ya que el Papa ha instado a los libaneses a frenar la acelerada emigración del país. Les ha dicho que se pongan al servicio de su pueblo. Mientras buena parte de los medios internacionales señalan la búsqueda de la unidad religiosa que entraña este primer viaje del sumo pontífice, desde Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung parece más bien atento a encontrarle defectos. El medio alemán destaca que el Papa no ha rezado en la mezquita azul, mientras que sus antecesores, Francisco y Benedicto XVI, sí lo hicieron. Asimismo, dice que el Papa ha adoptado una actitud reservada hacia Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Mientras en 2014 Francisco hizo un llamado explícito, aunque cortés, a la libertad religiosa y la expresión en Turquía, Leo ha sido, dice, más reservado. Ambos elogiaron a Erdogan, mientras Francisco lo halagó por su generosa aceptación de los refugiados, Leo por su política familiar. Entre tanto, Times of India fortalece la línea narrativa pro-unidad que el Papa ha ido a escribir al país turco. Así es, el rotativo Hindi informa de que el Papa se unió a líderes cristianos orientales y occidentales en la antigua Nicea para conmemorar el aniversario del concilio del 325 después de Cristo y rezar por la unidad del cristianismo. Cambiamos de asunto, aunque mantenemos el foco sobre discursos que promueven unidad. En este caso, desde el medio iraní Press TV se hacen eco de que su presidente, Masoud Pezeshkian, ha dicho que los musulmanes tienen que dejar de lado las disputas de una vez, unirse y comerciar. Postura que interesa a los ayatolás dado su aislamiento en la región debido al sectarismo. En una reunión celebrada en Teherán, el presidente Pezeshkian ha calificado como históricas y fraternales las relaciones entre Irán y Turquía. Al mismo tiempo, ha identificado muchas de las crisis regionales como resultado de complots y la intensificación de las diferencias por parte de actores intervinientes, cuyo objetivo es, según el presidente iraní, imponer sus intenciones y políticas erróneas en la región. Cerramos este repaso con el medio ruso Russia Today, que como es costumbre sale en defensa de Venezuela y que están, ya lo saben, en el punto de mira de Donald Trump. El medio empieza haciéndose eco de declaraciones del secretario de la Armada de Estados Unidos, quien ha afirmado que están muriendo más ciudadanos estadounidenses por el fentanilo que por las guerras. Acto seguido, el medio ruso dice que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha afirmado que la principal puerta de entrada de drogas como el fentanilo son las fronteras con México y Canadá, no el Caribe. Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina, más todo lo que piden. Antonio, ¿Qué? enhorabuena, ha tenido una niña. ¿Una niña? Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. 1120, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá
ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico de El Pozo. Número 1 en España y en el mundo. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Hablamos ahora del futuro, del último pilar que todavía sostiene la arquitectura de desarme nuclear, el Tratado Nuevo START, a meses de su expiración definitiva, con la guerra de Ucrania de fondo, tensando la relación entre Washington y Moscú, porque no acaban de darle a Trump lo que quiere. El equilibrio estratégico que ha contenido a las grandes potencias se juega su continuidad. Rusia propone mantener límites un año más, Estados Unidos duda y lo que avanza es la desconfianza. Para entenderlo, hablamos ya con Luis Vicente Pérez Gil, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, autor además del documento del Instituto, La vigencia del Tratado Nuevo START en el contexto de la guerra de Ucrania. Luis Vicente, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, un placer estar con vosotros en el programa. ¿Cómo tenemos que interpretar que sea este el último punto, el último jalón en el camino, ¿no? Tratado de desarme aún vigente, que está a punto de expirar, que no parece que se pueda prorrogar. ¿Esto en qué punto nos coloca? Bueno, si empezamos por el final, ¿en qué punto nos coloca? Pues nos coloca en una situación bastante complicada de cara al futuro, porque al fin la Unión Soviética, luego Rusia, firmaron una serie de acuerdos, una serie de tratados que formaban parte de lo que hemos denominado comúnmente acuerdos de desarme. De 2002 ese sistema empezó a desmontarse progresivamente y hemos llegado al punto que el único tratado en vigor es el Tratado START, que vence el día 5 de febrero de 2026 y que formalmente no tiene posibilidad de prorrogarse. Entonces esa es la situación en la que nos encontramos. Claro, en ese contexto, Putin ofrece mantener los límites del tratado un año más, siempre y cuando la otra parte pues haga lo mismo, estando en guerra en Ucrania y estando en medio de un proceso de negociación. ¿Qué busca, crees tú, realmente Rusia con esta propuesta? Sí, bueno, realmente el 22 de septiembre de este año el presidente Putin hizo una declaración proponiendo una moratoria al cumplimiento de los límites del tratado. Básicamente lo que hace el Tratado Nuevo START, que establece unos límites cuantitativos muy simples para las grandes potencias. En este sentido serían 1.550 ojivas nucleares, 800 sistemas de lanzamiento, de los cuales seguramente esos límites se han cumplido de forma estricta, de forma taxativa, desde 2018. Es que referencia en 1986, que fue el pico de la existencia de armas nucleares, 1.500 ojivas en el mundo, actualmente estamos en torno a 12.000, es decir, la caída fue significativa.
La ruptura o el final del acuerdo lo que significa es que estemos abocados a una nueva carrera de armamentos. Eso no se lo puede permitir Rusia y muchísimo menos en el contexto. Sin embargo, Trump calificaba la propuesta rusa como buena idea, pero poco más, no se comprometía. Al final, no sé qué señal da Estados Unidos que aquí, en principio, aunque sea un cliché, debería ser quien aportara algo de mesura, no está en la disposición que está ahora mismo Putin con una guerra en marcha en otro país, y sin embargo, respuesta ambigua. Claro, porque hay que pensar una cosa, estos temas fueron conversados, dialogados, acordados en la cumbre que realizaron en Alaska el presidente Trump y el presidente Putin, pero forman parte de un paquete conjunto, un paquete común que incluye, por ejemplo, no transferir a Ucrania los misiles Tomahawk, llegar a un acuerdo de paz definitivo a Ucrania, conseguir un acuerdo de armas estratégicas que probablemente incluya a China. Entonces, este paquete o se cumple en su conjunto o no se cumple. Entonces, por eso la ambigüedad de la administración Trump. Tendremos que esperar al último momento, como ocurrió en la prórroga de 2020, qué es lo que va a ocurrir. Al final, esa variable que mencionabas, introducir a China, da la sensación de que complica mucho que se acuerde nada, porque China ya se ha mostrado por activa y por pasiva reacio, asume y propugna argumentos que también son parecidos a los del cumplimiento, por ejemplo, de los objetivos en medio ambiente o tal. Dice, bueno, yo es que vengo de mucho más atrás. Ustedes ya han hecho lo que tenían que hacer, limítense ustedes si quieren, pero a mí no me limite porque entonces me está cercenando cualquier capacidad. No parece que ahí pueda haber mucho margen, ¿no?, si metemos esa variable. Y en efecto, además hay que tener en cuenta una cosa, que el arsenal nuclear de China es 10 veces menos que el de Rusia y Estados Unidos, cada uno por separado. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos y Rusia tienen el 87% de las armas nucleares del mundo aproximadamente. Eso significa que una potencia en crecimiento, en franco desarrollo, y interpretémoslo en términos estratégicos, no en términos económicos, todavía tiene que atesorar mucho poderío para poder contrabalancear hipotéticamente a los Estados Unidos. Entonces, China quiere continuar con las manos libres. Claro. Hablabas también de un marco mayor que incluiría, por ejemplo, los Tomahawk, ¿no? Eso es evidente que a Rusia no le agrada, pero al final da la sensación de que, habiendo de fondo un problema muy grande, ¿no?, que son las armas nucleares estratégicas de las dos grandes potencias, 5.000 y pico ojivas nucleares por parte, aunque bueno, haya limitaciones, pero que en una cuestión tan marginal, tan táctica y de ventajas concretas sobre el terreno, sea la que puede dar al traste con algo que es mucho más grande en sí mismo, llama la atención, ¿no? Porque al final nos demuestra que estamos expuestos a detalles muy pequeños. Sí, pero hay que tener en cuenta una cuestión fundamental, Rafa. El que Ucrania pudiera contar con estos armamentos significa que podría alcanzar objetivos en mucha mayor profundidad dentro de Rusia. Si vemos el mapa de Rusia, es un país extensísimo, entonces el espacio que pueden alcanzar las fuerzas ucranianas con sus capacidades está limitado. Me refiero en un sentido amplio, desde instalaciones militares, refinerías, depósitos de armamento, etcétera. Entonces, el contar con estas municiones sería mucho más peligroso, por ejemplo, para las fuerzas estratégicas rusas, para su propia industria de guerra y para sus fuerzas de guerra. Entonces, la parte rusa ahí pone un veto muy fuerte, porque además ellos interpretan que la posesión de ese armamento significa un paso más en la escalada. Y Rusia emplea desde el principio de la guerra. Uh-huh. Da la sensación de que la guerra de Ucrania ha erosionado mecanismos preexistentes de confianza, de transparencia, de verificación, ¿no?, que al final sostenían esa estabilidad en el armamento estratégico nuclear entre las dos grandes potencias en este campo. ¿Es así? ¿Ha cambiado? ¿Ha sido un cambio cualitativo que ha afectado al final a todo esto?
Yo diría más bien que lo que ha hecho la guerra de Ucrania es acelerar procesos anteriores, porque como decíamos antes, Estados Unidos, por ejemplo, se retira del tratado ABM en el año 2002, se retira del tratado INF, el de misiles de corto y medio alcance, en 2019. La guerra de Ucrania empezó en febrero de 2022, es decir, estamos hablando de procesos de fondo que tienen que ver con la competencia estratégica. El conflicto de Ucrania, obviamente, interpretado como una guerra por delegación entre grandes potencias, significó la potenciación de todos estos procesos, que tienen un final, como decíamos al principio de esta entrevista, bastante complicado, porque implica una carrera de armamentos, pero no solo eso, también puede implicar una proliferación, es decir, que cada vez más países quieran optar por tener el arma nuclear. Ahora mismo el nuevo START funciona de manera zombie. No sé si eso es útil, porque no se intercambian datos, no hay inspecciones. ¿Sigue teniendo un cierto poder como marco tácito de contención? Lo tienen tanto en cuanto a donde sabemos por las declaraciones políticas que siguen cumpliendo los límites en cuanto a las armas estratégicas. La declaración del presidente Putin de 21 de febrero, y luego hay una declaración del presidente de los Estados Unidos de 1 de junio de 2023, en el cual, por reciprocidad, acordaban mantener el cumplimiento de los límites. Lo que ha hecho Putin en la declaración del 22 de septiembre es decir, vamos a prorrogar este cumplimiento durante un año para darnos espacio para poder seguir negociando. Esto ya lo vimos a finales de 2020, a principios de 2021, y se adoptó un acuerdo in extremis. Nada impide que eso pueda ocurrir, es decir, que ambas partes acepten una declaración, una moratoria sobre la aplicación de estos límites. Ese cruce, en este caso escalada retórica entre uno y otro... Perdona, no habías terminado. Sí. Decía que ese cruce de Trump diciendo, bueno, he dado órdenes al Pentágono para retomar estas pruebas, estos ensayos. Rusia diciendo, no, de lo que tú me acusas era solamente propulsión nuclear, pero no había armas nucleares. Ahora, si tú haces eso, yo también escalo. Genera una carrera entre ellas, incluso de escalada nuclear. ¿Cómo afecta esto cualitativamente a la situación? Porque al final se supone que por lo menos en el caso estadounidense eso estaba paralizado desde hace décadas, ¿no? Bueno, realmente desde el final de la Guerra Fría, estamos hablando en el caso de Rusia desde 1990 o de Estados Unidos desde 1992, finalizaron las pruebas nucleares. Hay un tratado internacional, que es el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares, que aunque Estados Unidos no lo suscribió, Rusia sí lo hizo, luego retiró la ratificación, pero materialmente lo han seguido cumpliendo, y no solo Estados Unidos y Rusia, sino las otras grandes potencias nucleares, como puede ser China, o como puede ser Francia o el Reino Unido. Una carrera de armamento significa que de nuevo recuperemos las pruebas nucleares. Y eso realmente nos lleva a un mundo mucho más complicado, mucho más inestable, y como decíamos antes, donde se puede dar un fenómeno de proliferación. En vez de 9 estados nucleares que existen actualmente, nos podemos encontrar con 15, 20 estados. Claro, pero por otro lado, cuando uno ve, por ejemplo, la situación que atraviesa Corea del Norte, que claramente habría sido invadida, es una opinión, esto es una opinión, o habría sido depuesto su líder si no tuviera armas nucleares, y él saca pecho con eso, dice, nosotros estamos a salvo porque tenemos armas nucleares. Parece bastante comprensible que cada vez más quieran tener armas nucleares. Parece comprensible que las tenga Israel, aunque sea de forma tácita. Parece comprensible que Arabia Saudí quiera tener bomba nuclear. Por cierto, estuvo Bin Salman en Estados Unidos, se le vendieron F-35 y se habló de la posibilidad de que tenga arma nuclear. Entonces dices, es más peligroso el mundo que se genera a futuro, pero parece comprensible estratégicamente para la capacidad de defensa de los países, ¿no? Sí, desde el punto de vista del interés nacional, una potencia que es nuclear se inmuniza frente a la agresión. Es complicado
de entender si tomamos el ejemplo norcoreano. Por eso hay países que aspiran a tenerla, como puede ser el caso de Irán. El problema o la cuestión es que si se rompen los acuerdos de desarme, el resto de países no tienen por qué seguir asumiendo las limitaciones del Tratado de No Proliferación Nuclear, y bien de forma formal abandonarlo o hacerlo de forma material, empezar por separado. Hay países que han manifestado su propensión a la nuclearización, por ejemplo, Corea del Sur, Japón. En Oriente Medio tenemos el caso de Arabia Saudí que citabas, pero también podríamos encontrarnos con el caso de Turquía, Irán y otros países que entienden que la posesión del arma nuclear les va a evitar la agresión, simplemente porque el uso del arma nuclear en caso de conflicto tiene efectos catastróficos, tiene efectos devastadores. Con esa reflexión y en este mundo cada vez más complejo que vivimos, nos vamos a quedar. Vicente Pérez Gil, profesor de la Universidad de La Laguna, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Muchísimas gracias por aclararnos un poco el panorama en este asunto verdaderamente tan relevante. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Conoces la fiesta de la Virgen de los Pegotes? Miles de personas disfrutan cada año de esta tradición, que desde 1745 ilumina con sus antorchas las calles de Nava del Rey, en el corazón de Valladolid. En nuestra ciudad verás cómo la Virgen es piropeada en cada calle, saborearás nuestras castañas asadas, el vino rancio. Tu paladar se asomará a unas costumbres únicas, a las que esperan mesa y mantel, parada y fonda. El 30 de noviembre y el 8 de diciembre no te pierdas esta singular devoción que solo podrás vivir aquí, en Nava del Rey, Valladolid. Fiesta declarada de interés turístico nacional. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. El deshielo del Ártico no es solo un fenómeno climático que también
sino un catalizador de la geopolítica moderna. Con la apertura de las nuevas rutas marítimas y el acceso a vastos recursos, China lanza su ruta polar de la seda y analizamos las implicaciones de esta ambición estratégica de Pekín con Carlos Martín, analista político en Asia-Pacífico y colaborador del Instituto Minerva. Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el objetivo primordial, tú crees, de China en el Ártico y cómo lo ha integrado en ese Belt and Road Initiative? Bueno, China está intentando escapar del cerco en el que le tiene permanentemente metido los Estados Unidos. Es un proyecto a largo plazo. Obviamente lo que busca es, igual que con Belt and Road, con la iniciativa de la ruta y la seda, es acceder a los mercados en los que sus productos son vendidos y acceder a recursos a lo largo de recursos, sobre todo minerales, a lo largo de las rutas que va estableciendo. El objetivo está claro, poder tener rutas alternativas, sobre todo a Malaca, que todavía aún incluso con Belt and Road, los años que llevan desarrollándolo, todavía no lo ha conseguido. A pesar de no tener costa en el Ártico, China se autodenomina Estado cercano al Ártico. ¿Cómo legitima la presencia china y la influencia en la región el Consejo Ártico? Porque al final quiere participar en la toma de decisiones. Es evidente que es una potencia mundial de primer orden, pero parece que no le tocaría estar ahí. Efectivamente. De hecho, quien le tiene que dar acceso es un país, es una potencia que es muy cuidadosa con su soberanía, que es Rusia. Están en negociaciones, pero la postura rusa con respecto a su territorio no es la que otrora se antojaba posible en el caso argentino y la Antártida, con la base en Ushuaia. Rusia y sus fronteras y su soberanía son, diríamos que, innegociables. Entonces, la posibilidad de que China entre como potencia en la región es dudoso. Por ahora es dudoso. Porque en tu opinión, ¿qué obtendría Rusia con esta alianza? Desde mi opinión, Rusia está jugando a ver de quién obtiene más, si de los Estados Unidos o de China. No olvidemos que históricamente Rusia y China pues, son dos países que tienen frontera común. Eso en geopolítica es determinante. Cuando dos grandes potencias están muy cerca, saltan chispas, tienden a saltar chispas. Y por el otro lado, pues Rusia tiene el problema que tiene con la OTAN, con Occidente, diríamos, en el caso de la guerra de Ucrania. En el momento en el que eso se cierre y cómo se cierre, lo que veamos y lo que no veamos, pues es muy probable que Rusia, si no cambie de lado por completo, sí haga un giro que haga cambiar la dinámica. No olvidemos que Rusia tiene un aliado muy interesante en India. Claro, que son rivales a su vez, India y China, aliados cuando les interesa y rivales también de forma global. Por otro lado, sabemos, Carlos, que en esa lucha por el Ártico hay un país de carácter claramente expansionista, no hay más que ver lo que ha dicho de Groenlandia, como es Estados Unidos, que está adquiriendo también rompehielos, que al final está, yo creo, dándose cuenta de la importancia de este terreno, ¿no? Y intentando compensar la desatención que viene desde la Guerra Fría. No sé si China ve en Estados Unidos el principal rival para su acceso a esas zonas. Desde luego, en lo global lo es, en lo relativo a la hegemonía global lo es. Supongo que aquí tampoco será muy distinto. No es muy distinto. De hecho, el ejemplo de lo que puede suceder o llegar a suceder lo ha dado Kazajstán, o quizás en menor medida, porque no se entienden todavía las implicaciones, Malasia. Ese giro que han pegado estos dos países, sobre todo Kazajstán, que está en medio de
de China y Rusia, que es central, valga la redundancia, porque está en el centro de Asia, y al final la competición es entre las dos grandes potencias, pero Estados Unidos lleva ventaja, y si ha sido capaz de entender cuáles son los nuevos escenarios, y parece ser que lo está entendiendo, pues obviamente quien tiene que liderar el orden occidental, o el orden que esté construyendo, ya no tanto occidental, el orden que se está construyendo ahora mismo desde Washington, ocupa más lugares del planeta, no solo, de hecho, diríamos que estamos en segundo plano, pero que ellos tienen que liderar esa posición. En el caso de los mensajes a los que estamos habituados por parte del presidente norteamericano, son muchas veces, yo creo que ya es obvio, fuegos artificiales, mientras en bambalinas, por detrás, está negociando con países prácticamente desde que llegaron, y nos podemos llevar alguna sorpresa en algún momento. Yo creo que el único actor con el que no ha conseguido todavía resolver el problema que tenía encima de la mesa es con Rusia, pero aparece Camboya, aparece Malasia, aparece Kazajstán, terminan, o bueno, parece que terminan con el problema en Oriente Medio. China sigue su plan, pero su plan en primera instancia choca con Rusia. Claro, y de fondo con Estados Unidos. Eso sí, más allá de las declaraciones, Carlos, de Trump, perdona, hay un asunto práctico, y es que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, es la base de todas las reclamaciones territoriales en el Ártico, pero Estados Unidos, en su lucha contra el multilateralismo, no tiene firmada ni ratificada esa Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar. Claro, eso al final es una herramienta para China, que al final dices, bueno, si tú no vas de respeto al multilateral, pues yo tengo aquí un margen de actuación, me parece a mí, no sé. Sí, efectivamente, pero que al final, mientras Estados Unidos puede apoyarse en socios más o menos fiables, como pudiesen ser los países bálticos, Finlandia, Noruega, Dinamarca en lo que es en Groenlandia y Canadá, pues China solo tiene el apoyo en la región de Rusia, que es un actor con el cual no es fácil lidiar. De hecho, si tienes acceso a lo que unos y otros piensan, hablo de rusos y chinos respecto a chinos y rusos, la cosa no es suave. La relación no es suave, porque tienen intereses que chocan. De hecho, China actúa como potencia que es, utilizando el poder duro que tiene sobre una potencia que, en términos nucleares, es evidente, pero que con datos encima de la mesa, con población, el nivel de la economía rusa y la diversificación que tiene, pues obviamente no. En Rusia el miedo que tienen los analistas es que caiga bajo la esfera china, claro. Como un súbdito más, y eso choca directamente con la percepción que tienen los rusos de Rusia. Totalmente. Vamos, que va a hacerse esperar la ruta polar de la seda por encima de la zona económica exclusiva de Moscú. Carlos Martín, Minerva Institute, analista, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más en esta edición de Pulso Geopolítico. Hemos reflexionado sobre lo que supone prepararse de verdad para un posible conflicto en Europa a cuenta de Rusia. Les hemos contado las noticias geopolíticas de la jornada y hemos ahondado en dos asuntos, precisamente los dos vertebrados también por Rusia de una manera o de otra. El Tratado Nuevo START de proliferación de armas nucleares y la ruta polar de la seda de China, que pasaría por Rusia. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y no se olviden de volver mañana a su cita con nosotros. Hasta mañana.
Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes? Hoy voy a comer con el marido de mi amiga. Es suave, jugoso, con un puntito dulce y tan amable. ¿Y dónde has encontrado esa joya? Chica, en mis bares y restaurantes preferidos. Lo elabora Bayovera, mi bodega favorita de Rioja. Pues con esas referencias tendrás que presentármelo. El marido de mi amiga, blanco semidulce, de Bodegas Bayovera. Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves, a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Si nos escucha